qué a mí? ¿Por qué tuvo que pasarle a mí esa posesión demoníaca? O sea, ¿por qué Dios lo permitió conmigo? Tal vez yo tengo una explicación a posteriori. Tal vez yo puedo decirle, como yo me enfoqué tanto en investigar la Biblia desde un punto científico, desde las ciencias bíblicas, como se llama, tal vez Dios dijo, si yo no le doy esta experiencia, Jonathan se me va a convertir en un ateo. Quien era mi novia en ese entonces se dirigió hacia mí, se acercó y me dijo, ¿qué es lo que te sucede? Y cuando yo fui a hablarle, a decirle qué me sucede, el demonio habló y ella se mandó gritando, pues puedo llamarla terrible por lo que me sucedió, pero puedo llamarle maravillosa por lo que trajo como consecuencia. Una fe inquebrantable. Las posesiones del demonio, ¿qué real son en el plano humano? ¿Hasta dónde la ciencia ha podido verificar que las posesiones demoníacas son reales en el ámbito cristiano? ¿Cuál es la posición científica con respecto a esta experiencia y al mundo oculto de las posesiones demoníacas? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido una vez más a su programa Dinámica Podcast. Y para hoy tenemos un tema súper interesante: la historia de un ser humano, la posesión demoníaca y su experiencia. Priscila, bienvenida. Hola Jonathan, muchísimas gracias por hacerme partícipe una vez más de este increíble espacio. Hoy estoy muy emocionada y a la vez intrigada por compartir este increíble tema contigo. Hoy no siento miedo, señores. Hoy me siento preparado para contar una experiencia, una historia, la cual guardo conmigo hace décadas y años. Me intriga esto que dices y quiero que comiences a partir de ese punto. ¿En qué momento sentiste que algo no estaba bien contigo? Recuerdo que mi cuñado me había contado un sueño que él había tenido. Y él me decía que ese sueño él no quería contárselo a nadie. Y yo de manera intensa insistí en que él me lo cuente. Y él me contó el sueño. Eso fue en hora de la tarde. Luego en la noche, cuando yo fui a su casa, mientras estaba en la sala allí con quien era mi novia en ese entonces, él entraba y salía de la habitación. Y su hermana dijo, pero ¿qué tiene fulano que entra y sale y se nos queda mirando de forma extraña y rara? Hasta que finalmente él volvió y salió y me llamó. Y yo fui donde él. Y él me dijo que ahora no puede dormir por lo que me contó. Y yo le había dicho, entonces vamos a orar. Porque era un sueño espiritual, tenía que ver con Dios, con iglesia. Y yo le dije, vamos a orar. Y apagamos la luz de la habitación, nos arrodillamos y oramos. Después de orar, cuando nos levantamos, que yo encendí la luz, el bombillo, que lo fui a mirar, el demonio entró en mi cuerpo. Y cuando él vio que el demonio entró en mi cuerpo, él me dijo, yo te lo dije, que no te lo quería contar. Y yo escuchaba lo que él decía mientras el demonio tomaba parte de mi cuerpo y manipulaba mi cuerpo. En ese momento el demonio agarró a través de mi boca y hizo un chillido tan grande que un ser humano no es capaz de hacerlo. Tan grande que el barrio completo salió a ver qué fue lo que sucedió. Las personas se levantaron. Cuando el demonio me soltó en ese momento, entonces yo salí de la habitación y cuando una persona me hablaba y me preguntaba qué fue lo que sucedió y yo intentaba hablarle, el demonio desfiguraba mi cuerpo, desfiguraba mi rostro. Y la gente cuando miraba mi rostro veía el rostro de un demonio y se mandaba y escondía su rostro. Yo no encontraba qué hacer. En ese momento recuerdo que salí de la casa y miré al cielo y clamé y dije que qué es lo que me pasa. Obviamente no entendía porque había un demonio en mi cuerpo controlando mi cuerpo. En un momento, quien era mi novia en ese entonces se dirigió hacia mí
se acercó y me dijo, ¿qué es lo que te sucede? Y cuando yo fui a hablarle, a decirle qué me sucede, el demonio habló y ella se mandó gritando, ¡Mami! Y escondió su rostro por lo que vio en mi rostro. Yo angustiado gritaba y lo que hice fue irme del lugar. Porque cada vez que yo intentaba hablar con alguien, el demonio que había entrado en mi cuerpo actuaba y se reflejaba en mi rostro. El demonio comenzó a controlar mi cuerpo a través del sistema nervioso, como hacen todas las posesiones demoníacas. Mientras yo me dirigía de la casa de quien era mi novia hacia mi hogar, en el camino las personas me veían que algo extraño pasaba. Yo iba rápido caminando y mirando hacia atrás, obviamente en mi pensamiento creyendo de que algo me perseguía o algo seguía detrás de mí. Y la gente decía, fulano, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y yo rápido quería llegar a mi casa. Cuando yo llegué a casa, quien me recibe es mi madre, pero una multitud de gente viene detrás de mí y yo no lo sé. Vienen todas las personas, familiares y demás, de quien era mi novia, recorriendo el camino. Y mientras recorrían el camino que llegan detrás de mí, se levanta mi padre 10 de la noche. Mi madre me recibe. Y cuando yo voy a hablarle, a decirle que ella me dice, Dios mío, ¿qué pasa? Que le voy a hablar, lo primero que sucede es que el demonio se refleja en mi rostro y le habla y le hace, oh. Y mi madre se echa hacia atrás 3 pasos y grita, Martínez, pero es verdad. Yo le dije a mi madre, yo no sé qué me pasa, pero algo está controlando mi cuerpo. La gente llegaron toda la multitud a casa. Mi papá salió diciendo que cuál es la sinvergüencería, que me controle, que me siente. Yo no sabía cómo explicarle lo que me estaba sucediendo. Llegaron las personas, yo me quedé tranquilo, no quise hablarle a nadie porque mientras yo hablaba era que el demonio actuaba. Si yo no hablaba, todo estaba bien. Si yo no intentaba dirigirme a alguien, no pasaba nada. Pero si yo intentaba hablar con alguien, sí pasaba algo. Después que todos se fueron, yo fui al lado a casa de un hermano de iglesia y fui allá llorando, me postré diciéndole que el demonio había entrado en mi cuerpo, que si lo puedo expulsar. Él me agarró, me levantó, ven, párate. Fue y oró conmigo. Cuando él oró conmigo, el demonio se manifestó. Al manifestarse, él oró más fuerte y el demonio se fue de mi cuerpo. Luego yo me paré y fui a casa. Cuando fui a casa, tomé un salmo. Y mientras leía en el Salmo 119, recuerdo como hoy, el Salmo decía, guardaré los mandamientos de Jehová. Y mientras yo leía el Salmo, leí, guardaré los mandamientos. Y cuando iba a decir Jehová, el demonio habló, dijo Satanás. Yo lloré nuevamente, no encontraba qué hacer. Y ya con casi unos 22 años, recuerdo como ahora que tenía, no pude dormir en mi habitación de miedo. Fui y me acosté con mi padre en cama de mis padres. Hasta ahí llegó la historia de la posesión demoníaca. Fue algo que yo nunca había hablado de esto, que pasó el tiempo, pasaron los años y yo sentí el valor por el miedo de que volviera a suceder lo mismo que sucedió aquella vez. Aquella vez del año 2007, recuerdo como hoy, mayo, 9 de mayo, fue que sucedió esa experiencia de lo que es una posesión demoníaca. Si hay algo que me ha llevado, Priscila, a creer en Dios, a creer en lo que dice la Biblia, fue esa experiencia que no sé si llamarle maravillosa o llamarla terrible. Pues puedo llamarla terrible por lo que me sucedió, pero puedo llamarle maravillosa por lo que trajo como consecuencia. Una fe inquebrantable. Ciertamente, si no hubiese sido por esa experiencia, tal vez mi fe en la Biblia no sé dónde hubiese estado, por el conocimiento tan profundo que manejo acerca de la Biblia. Dios nunca está en cuestión, pero donde el ser humano mete la mano, siempre deja la cosa en cuestión o en interrogante, Priscila. Estoy muy impresionada
Antes que nada, agradecerte porque entiendo que es muy difícil contar una experiencia tan personal, por lo cual en nombre mío y de la audiencia que nos ve, quiero agradecerte. Sí, quiero recordar que después de esa experiencia tan terrible, yo recuerdo que yo duré como 6 meses con el sistema nervioso descontrolado. O sea, cualquier cosa me espantaba porque los demonios lo que hacen es actuar a través del sistema nervioso. Ellos no pueden entrar al sistema central, no pueden controlar tu mente. Ellos solo pueden controlar a través de lo que es el sistema nervioso y por lo tanto lo que controlan es tu cuerpo, tu mano, la manera de tú mover el rostro y tu voz. Pueden ellos hablar a través de ti. O sea, ellos no pueden controlar tu mente. Yo podía sentir o podía saber cuando el demonio movía mis manos, movía mi cuerpo, movía mi rostro, hablaba a través de mí. Yo era consciente en mi mente de todo. Pero él nunca tuvo control de mi mente ni de mi conciencia. Yo siempre fui consciente de todo lo que pasaba. Que yo me daba cuenta que lo que había en mi rostro no era algo bueno, porque las personas que me veían se mandaban o escondían la vista, hacían esto y gritaban, llamaban a alguien como en son de auxilio, de socorro. Es como cuando usted ve como un monstruo, ¿no? Y al ver un monstruo, usted al ver algo tan extraño, usted lo que se manda. Imagínense un ser humano deformando el rostro de una forma terrible. O sea, usted lo que se va a mandar, usted va a ver algo que no es normal, ¿cierto, Priscila? Sí, es de esperarse. Tengo varias preguntas acerca del relato. Si hay alguna que tú entiendes que es muy personal y quisieras omitirla, nos dejas saber. Mi primera pregunta es que nos cuentas que todo esto surge a partir de un sueño que te cuenta un primo tuyo. Entonces, ¿tú podrías describir o recuerdas cuál era el contenido o qué información te dio tu primo sobre ese sueño? El sueño trataba de que él estaba en una iglesia que no era su iglesia tocando música. Él pertenecía a una iglesia X y en el sueño una voz le decía que salga de esa iglesia X y se vaya a la iglesia Y. Y él le preguntó a la voz como que por qué. Y la voz le dijo, no tiene que saber por qué, solo tiene que hacer lo que te estoy diciendo. Sal de esa iglesia X y vete para la iglesia Y. Ok. Ese era el contenido del sueño. Y ese sueño, para él era algo como tan profundo que él no quería contárselo a nadie. Obviamente, por el hecho de que él sabía que implicaba ese sueño. ¿Sabe que a posteriori, después de la historia, yo dije que él sabía todo lo que iba a pasar? Porque en el momento que el demonio entra a mi cuerpo, él me dijo, yo te lo dije, que no te lo quería decir. Es como que, o sea, ¿de dónde saca eso? ¿Cómo él sabía que iba a acontecer algo así? Un episodio así tan grande como eso. Miles de gente, yo tengo muchos amigos que quieren ser poseídos para ver si es verdad que eso sucede. Yo la verdad no solo deseo a nadie una posesión demoníaca. Es algo fuera de este planeta, algo de otro plano. Porque es que usted no queda igual, usted no sigue siendo la misma persona. Obviamente obtiene una fe inquebrantable. O sea, obtiene una fe porque la experiencia es lo más grande que puede tener un ser humano, Priscila. Entonces, tú nos cuentas una línea de hechos a partir de el sueño, cuando tú entiendes que fuiste poseído, tus padres, tu novia, el público, y me genera un poco de confusión entender qué intervalo de tiempo, en qué intervalo de tiempo acontecieron todos estos hechos. ¿Fue un día? ¿Fueron semanas, meses? Todo el episodio que yo narré, todo lo que narré, se tomó porque él me cuenta el sueño en hora de la tarde de ese día. Me lo cuenta. Luego yo voy en hora de la noche allá a su casa donde vivía mi exnovia. Y mientras yo estoy allá visitando a mi exnovia, yo había contado que él sale y entra. Sale y entra. Y eso se tomó ahí como, vamos a decirlo, en total como 2 horas. Acuérdate que estamos tomando nuestro espacio de novio. Ahora bien, el momento del episodio ya de la posesión en sí, eso se tomó allá en la casa, se tomó como de que comienza la posesión, como unos 15 minutos.
La posesión no fue constante en mi experiencia. El demonio vino una vez, me dejó, pero volvía, actuaba cuando yo intentaba hablar con alguien. Pero mi duda es, cuando tú intentabas hablar con alguien, cuando te vieron tus padres, cuando te vieron los vecinos, todo aconteció el día siguiente. El mismo día, todo fue Todo la fue el noche. mismo. Todo fue en la noche. En la noche. Ok. O sea, yo vine huyendo de donde mi novia para acá, aquí mismo cerca era el barrio. Yo vine huyendo y llegué a casa caminando rápido. No me tomé más de 10 minutos para llegar, 5 minutos. Todo fue bien. Atención, o sea, yo vine bien desde el barrio, como le decimos, hasta la punta. Yo vine caminando bien, sin ningún problema. Muy asustado, claro, pero no había ninguna manifestación demoníaca. O sea, lo que descarta de que un tipo de enfermedad, un tipo de trastorno, un tipo de qué sé yo qué, porque todo lo quieren explicar ahora de trastorno, de la psicología, de la qué sé yo qué diablo. Ciertamente no negamos el aspecto científico, pero todo no puede ser comprobado en un laboratorio, ¿cierto? Entonces, yo llegué muy bien a casa, sin ningún episodio de posesión. Ahora, cuando yo llego a casa e intento hablar con mi madre, entonces ahí él nuevamente actúa y le hace... Ahí se echa hacia atrás y solo grita, ¡Martín, es verdad! Y se asustó. ¿Alguien le había comentado a tu mamá que tú estabas teniendo esos episodios? No. Yo acabo de llegar ¿Y esa expresión de ella de dónde vino? ¿Es verdad? Es verdad, porque, o sea, cuando yo había llegado, había como un show, un murmullo, y yo no había entrado todavía. Entonces, papá es que sale a recibir, y papá, ¿y qué este show aquí? Que sí, ok. Y luego entra. Entonces, luego yo voy para mi madre. Ok. Entonces, mi madre que le grita que es verdad. Entiendo. Fue porque tu papá la abordó como si no fuera algo serio y luego ya constató. Que yo tenía un desorden en la casa. Y yo tenía un desorden, un show, que creo que está pasando aquí, este reguero de gente. Yo quiero aclarar, porque yo sé que hay muchas personas que no creen, que quien está hablando es un hombre de ciencia, un hombre que es ingeniero, es profesor de matemática y física, tiene una maestría en educación superior, es investigador en teología, en sexología, en religión y en sexología y psicología. O sea, quien está hablando no es un fanático religioso. Quien está hablando no es alguien que tiene el cerebro, vamos a decirlo así, lavado por la religión. Es alguien que se tocó con una experiencia que él no llamó, que él no deseó, que él no quiso, que se topó con una experiencia que él no sabía que iba a suceder, Priscila. Sí, definitivamente tú eres una persona muy conocedora y creo que la mayoría de las personas que consumen el canal pueden constatarlo. Entonces, otra duda. Tú nos comentas que en principio fuiste donde un vecino cristiano para orar y buscando expulsar el demonio, que pensaste que había funcionado, pero luego hubo otra manifestación. Entonces, finalmente, ¿en qué momento tú constataste personalmente que ya tú no tenías ninguna influencia dentro de ti? ¿Sabe qué sucedió algo extraño? Algo muy extraño que queda como a interpretación de ustedes. Cuando ya finalmente yo leo el Salmo, que el demonio habla y dice Satanás en vez de Jehová, o sea, no me deja yo sacar mi voz, sino que él habla. Yo tengo miedo de acostarme en mi cama solo y luego me acuesto con mis padres. Y recuerdo que en la madrugada yo lancé un gase tan caliente y tan enorme y sentí que algo se me vaciaba del estómago. Que no fue normal. O sea, eso soy yo, que eso no fue normal. No sé qué pasó, pero yo entiendo como que suena como extraño lo que estoy diciendo, pero fue tan extraño, fue un calentón en el estómago y fue largo, o sea, fue extenso el gas que yo lancé. Entiendo que cuando desperté ya no era el mismo. Recuerdo que esa vez fui a la iglesia, conté la misma historia, la misma experiencia y nunca más sucedió más. Bueno, realmente no me suena tan extraño porque hemos escuchado experiencias de otras personas que cuando tienen ese tipo de experiencias y narran que las expulsiones las hacen a través de vómitos o cosas similares, que entiendo que tu experiencia no sería tan extraña. Tú mencionas que fuiste a la iglesia luego a contar la experiencia. ¿Cómo estaba tu fe en ese momento? Muy poderosa, fue algo
tremendo. O sea, Pero no antes del hecho, o sea, perdón, no después del hecho, sino en sentido general. ¿Estabas firme? ¿Todo estaba bien en tu vida espiritual, moral? eh, antes del episodio, no, claro, antes del episodio yo era un joven de unos 20 años, 21, que recuerde así, 2007. Eh, no, mi vida era un joven que disfrutaba la vida normal, o sea, de todo. ¿Eras cristiano? No, no era cristiano, por siempre leía la Biblia. Yo nunca jodí la Biblia, toda mi vida. Ok. La pregunta te la hago porque existe la creencia de que si una persona es cristiana y porta consigo el Espíritu Santo, entonces no hay lugar para que dentro de sí también more un espíritu o hay una... Bueno, entendiendo que podría ser influencia y espíritu morando cosas distintas, pero sin entrar en ese detalle, que hay un demonio posando en su interior también. La forma de cómo el demonio se manifiesta en el ser humano es totalmente extraña y un misterio. O sea, no es lineal. No hay una fórmula 2x más y igual al demonio. O sea, no existe. Las posesiones demoníacas son tan diversas, tan distintas, que no podemos establecer de que un parámetro. Como sucedió así con Lucas, también entonces le toca a Juan de la misma manera. No funciona así. Funciona, es extrañísimo. El mundo oscuro es un misterio y solo Dios conoce cómo es que actúa. O sea, que tú entiendes que una persona que tenga una firmeza en la fe y que sea cristiano puede ser poseído por un demonio. Eso está en manos de Dios, porque Dios es que tiene el poder del mundo oscuro. Dios es que tiene la potestad de superiores, como se le llama, la tiene detenida, la tiene limitada en la vida de un ser humano. O sea, Dios es que sabe cómo va a permitir que los demonios puedan actuar o no en un creyente o un no creyente. Él sabe con qué propósito, con qué bien o por qué no lo hace. Alguien me está diciendo que él quiere ver un acto de brujería fuerte, potente. Un amigo muy cercano, porque él no cree en nada de eso. Y yo le dije, no te atrevas, no jodas con esa vaina, porque cuando viene a ver, tú te pones a joder con eso y quedas enfermo. Ese mundo es terrible, con ese mundo no se juega, ese mundo es superior a la carne. Entonces, o sea, yo hablarte de que si esto se puede o no se puede, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que pasarle a mí esa posesión demoníaca? O sea, ¿por qué Dios lo permitió conmigo? Tal vez yo tengo una explicación a posteriori. Tal vez yo puedo decirle, como yo me enfoqué tanto en investigar la Biblia desde un punto científico, desde las ciencias bíblicas, como se llama, tal vez Dios dijo, si yo no le doy esta experiencia, Jonathan se me va a convertir en un ateo. Entonces, como Jonathan se va a ir tan profundo a nivel de la Biblia, yo necesito que él tenga contactos. Eso soy yo pensando, después de pensando, yo necesito que Dios, que Jonathan pueda ver que existe el segundo plano, que no es más que Dios y los ángeles caídos y los ángeles buenos. O sea, esa es mi interpretación, Priscila. Excelente. Yo concuerdo contigo en algo y es que el mundo espiritual es real y mucho más complejo que el mundo material que nosotros somos capaces de percibir. Entonces, finalmente, para concluir con esta maravillosa intervención, quiero preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que esté atravesando o que haya atravesado por esta experiencia? Que confíe en Dios, que el poder de poder librar a un ser humano de las entidades espirituales, demonios y demás, solo está en Dios. Que ningún ser humano tiene poder para poder librarte de las potestades superiores o de los demonios. Finalmente, en mi historia de posesión demoníaca, yo no puedo acreditarle a nadie que me liberó. Yo lo que puedo ver es que finalmente Dios dijo, hasta aquí llegaste, demonio, y finalmente no actuaron más. Se lo digo porque se oró, se hizo, yo leí la Biblia y como se siguieron actuando. Yo fui, me acosté y todo terminó. Me levanté, fui a la iglesia y todo terminó. Hasta el día de hoy han pasado unos 18 años y nunca más han visto episodios de esta índole y jamás lo deseo. Y bueno, de mi experiencia, no sé si deshacerlo a alguien más realmente. Que Dios sabe todas las cosas y que Dios es el que liberta y en Dios siempre hay que confiar. Ese es mi mensaje para aquellos que han pasado por esto. Y aquellos que desean pasarlo, pues bueno, no sé qué decirle. Dios que tiene el control de ese mundo, de tanto del mundo bueno y tristemente también del mundo malo, porque el mundo malo no puede hacer lo que él quiera, Priscila. Amén, totalmente de acuerdo. Una vez más te doy las gracias porque me das el privilegio de formar parte de este espacio y compartir estos temas tan importantes contigo.
Entiendo que como me ha edificado a mí muchísimo tu historia, espero que también edifique a todos los espectadores, porque tal como cuentas, las experiencias, además de impactarnos a nosotros mismos, Dios quiere que también impacten a nuestro entorno. Y entiendo que este va a ser el objetivo de este diálogo. Yo sé que muchas personas lo van a poner en duda por el hecho de que hay muchos mentirosos que inventan mucha historia de esta, pero yo no tengo necesidad de inventarle historias. Es tan fuerte que después de 18 años es que yo vengo a contar esto. Y trataré de hacer un segundo episodio donde le voy a preguntar a los testigos que vivieron en aquel tiempo esa experiencia para que ustedes vean lo que ellos van a decir. Si ellos permiten hablar de ellos, ese episodio va a salir. Señores, gracias. Compartan, comenten, den like, activen la campanita para que les lleguen los contenidos siempre. Y no olviden suscribir a otro. Esto ha sido Dinámica Podcast. Hasta la próxima.